Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Joel y el derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las tres personas que conforman la Trinidad, y dentro de ella es la persona divina que aplica la salvación obtenida por Jesucristo, llevando al arrepentimiento y a la fe en el Salvador a los pecadores, convirtiéndoles de las tinieblas a la luz, de la mentira a la verdad, para hacer efectiva la presencia de Dios en el corazón de cada redimido y hacer de ellos nuevas personas a la semejanza del Redentor. Este es el propósito mismo de la salvación: restaurar la imagen de Dios en el ser humano, perdida en la desobediencia del primer Adán y recuperada por la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz del segundo Adán, Cristo Jesús. Sin la presencia del Espíritu Santo en un redimido, no hay salvación, no hay novedad de vida, no hay nada. De ahí la importancia de las profecías y del cumplimiento sobre el derramamiento del Espíritu Santo en los creyentes en el día de Pentecostés. El profeta Joel nos habla de ello en su libro. Veamos lo que nos dice sobre las primeras personas que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo. Estos debían ser aquellos que ya estaban convertidos a Dios, que ya eran discípulos de Jesús por la obra regeneradora del Espíritu Santo. El profeta Joel hablaba de los receptores del Espíritu Santo como personas que ya tenían una conversión real, sincera y profunda. En Joel 2:12 al 13 se dice: Ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Por tanto, el profeta hablaba de convertidos. Los que recibirían el Espíritu Santo eran convertidos. Y en el Nuevo Testamento, los primeros recipientes del derramamiento del Espíritu Santo fueron los propios discípulos de Jesús. Hechos 1:4 al 5. Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Por tanto, los que recibieron el Espíritu Santo eran creyentes, eran discípulos de Jesús, que estaban esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo juntos, juntos en aquel lugar que había sido designado para estar en comunión fraternal en la espera de lo que el Señor les había dicho. Los discípulos ya tenían, por tanto, el Espíritu Santo desde antes, desde que fueron creyentes en la muerte y resurrección de Jesús. Y es que sin su obra nadie puede creer en estas cosas. Nadie puede creer en la muerte de Jesús, la muerte vicaria de Jesús, y nadie puede creer en la resurrección de Jesús. En Pentecostés, los creyentes recibieron el Espíritu Santo para ser llenos de la plenitud de Él. Juan 20:22, un texto anterior a Pentecostés, nos dice que Jesús sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Por tanto, antes de Pentecostés, los discípulos tenían al Espíritu Santo. Y en Hechos 2:3 al 4 se nos dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que, de alguna manera,
dejar clara la diferencia entre tener al Espíritu Santo y ser llenos del Espíritu Santo. Los discípulos tenían al Espíritu Santo antes de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés. Tener al Espíritu Santo es lo que hace que una persona sea salva, porque el Espíritu Santo es quien produce la conversión, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento, la fe. Y ser llenos del Espíritu Santo hace que un salvo, uno que ya es salvo, sea santo. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con la santidad, con el compromiso con Dios, con el compromiso con las cosas de Dios, con la fe, con el entendimiento de su palabra, con la obediencia a su palabra. Por tanto, son dos obras del Espíritu Santo distintas. Tener al Espíritu Santo es lo que nos hace ser hijos de Dios, salvos, y ser llenos del Espíritu Santo es lo que nos hace ser salvos, obedientes y creyentes santos. Además de hijos de Dios, además de salvos, pues además de eso nos da el plus de la obediencia, de un aumento, un incremento de fe y de la santidad. Son dos momentos distintos en la vida de un redimido. Pero, por tanto, en el día de Pentecostés los discípulos recibieron al Espíritu Santo para llenura. Pero también ese mismo día recibirían al Espíritu Santo por primera vez otras personas que estaban en Jerusalén. Otras personas que hasta ese momento no eran discípulos de Jesús, pero que estaban en Jerusalén. Estas personas eran judíos de todas las naciones de la tierra, piadosos, que habían venido a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y que estando allí en Jerusalén, en esa fiesta, fueron testigos del derramamiento del Espíritu Santo. Y que después de ser testigos de ello, escucharon hablar a Pedro explicando lo que había sucedido y de la salvación obrada por el Mesías Redentor. Nos dice Hechos 2, 5 y 36, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y Pedro les dijo, sepa toda la casa de Israel que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por tanto, aprovechando aquel acto, aquella obra de Dios, del derramamiento del Espíritu Santo, Pedro aprovecha para exponer el Evangelio. Y muchos de estos judíos, reunidos en Jerusalén, recibirían la gracia y el conocimiento redentor de Dios por la predicación del apóstol Pedro. En Joel 2, 13, 18 y 27 se nos dice, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y Jehová perdonará a su pueblo, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. La profecía hablaba de que el día de Dios, en el día de Dios, se produciría también un acto de misericordia de parte de Dios, en que perdonaría a muchos de su pueblo, y sabrían que Él era Jehová. Por tanto, la profecía hablaba de creyentes en el día del derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos, y hablaba de otros que llegarían a ser creyentes en ese día, porque la misericordia y el perdón de Dios se manifestaría. Y así sucedió. Posteriormente al derramamiento del Espíritu que llenó a los discípulos, estos judíos piadosos que estaban en Jerusalén recibieron la presencia del Espíritu Santo.
Hechos 2, 37 al 38. Al oír esto se compungieron y dijeron: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Y recibieron su palabra 3.000 personas. 3.000 judíos de todas las naciones de la tierra, presentes en Jerusalén, recibieron de Dios el don, la gracia del arrepentimiento para perdón de pecados, y recibieron la presencia del Espíritu Santo. Así pues, la profecía de Joel se cumplió en aquel día de una forma doble y distinta, en los creyentes llenándoles y en los que no eran creyentes haciéndoles ser creyentes y haciendo que el Espíritu Santo morase en sus corazones. El cumplimiento de la profecía sobre el derramamiento del Espíritu Santo se cumplió en Pentecostés trayendo salvación, además de santidad, como hemos visto, trayendo salvación. Sobre los creyentes allí presentes, el Espíritu Santo hizo algo muy extraordinario, muy inusual, pero que era parte del propósito y del plan de Dios. El Espíritu fue derramado sobre los creyentes, los discípulos allí presentes, para que hablasen en el nombre de Dios su mensaje redentor. Ahora, ¿cómo entenderían los judíos que eran de otras naciones, que no hablaban el hebreo? ¿Cómo entenderían el mensaje redentor hablado por aquellos hombres, los discípulos, que solo conocían el idioma natal de ellos? Pero Dios quería que los apóstoles les predicasen el Evangelio a esas personas. Por un lado, los que tenían que hacerlo no hablaban más que el hebreo, y los que tenían que escuchar el mensaje solo hablaban la lengua natal del país donde vivían. Hechos 1, 4 al 5. Jesús les mandó que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto es lo que le había dicho Jesús que sucedería. Y en Hechos 2, 16 al 17 se dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. La profecía decía que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, haciendo alusión a sobre todas las personas sin distinción. Esto de toda carne es una forma de decir, pues, personas que eran de un lugar, y eran de otro, eran de una lengua, y eran de otra, personas de distinta nacionalidad. Y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo para recibir el poder y el ánimo necesario para realizar la misión que el Señor les había encomendado, la misión evangelizadora. Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos tenían que cumplir con esta misión del Señor. Pero es interesante que el texto que hemos leído nos dice que para cumplir con esta misión tendrían que recibir poder, el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo se manifestaría ese poder en ellos? Juan 16, 13 al 14. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Primero capacitándole para dar el mensaje preciso, oportuno, sobre Dios, sobre la salvación. Pero también el poder del Espíritu Santo se manifestaría
en los que no eran creyentes y estaban allí en Pentecostés, en Jerusalén, aquel día, los que oirían la palabra de Dios, los que oirían la palabra de Dios y en los que Dios quería producir salvación, llevándoles a nacer de nuevo por el poder del Espíritu Santo, para que invocasen el nombre de Dios y fuesen salvos. En el libro del profeta Ezequiel 36, 25 al 27 se dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, una forma de referirse al Espíritu Santo, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. El bautismo del Espíritu Santo, este agua limpia que Dios esparciría sobre las personas, les limpiaría de las inmundicias, que permitiría que tuvieran un corazón nuevo, que permitiría que tuvieran al Espíritu dentro de ellos, dentro de vosotros, y permitiría que andasen, que obedeciesen al Señor en sus estatutos, poniéndolos por obra. Todo esto les llevaría, pues, en términos de encuentro con Dios, a invocar el nombre de Dios. Joel 2:32. Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Una persona que es tocada por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo, una persona a la que Dios le quita la inmundicia de su corazón, le da un corazón nuevo, pone un espíritu nuevo dentro de él, le hace tener fe y obediencia, todo esto lleva a esa persona a invocar el nombre de Dios. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, decía el profeta Joel. ¿Cómo sucedió? Hechos 2:37 al 38. Al oír se compungieron y dijeron a Pedro: ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La comunidad de los redimidos y salvos, la iglesia, recibió un importante crecimiento aquel día. Según nos dice Hechos 2:41, 44 al 46 y 47, los que recibieron la palabra de Dios fueron muchos. Fueron muchos. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Todos los que habían creído estaban juntos, perseverando unánimes, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Por tanto, aquel día fue un día de salvación. El día del derramamiento del Espíritu Santo fue un día de salvación, de poder en los ya salvos, en los discípulos, que recibieron ánimo, fuerza, fe, santidad, de poder, de capacidad para saber llevar la palabra de Dios a esta gente que se encontraba allí. Y también fue un día de salvación de muchas y muchas personas. Pero hay algo interesante en todo lo que hemos dicho y tenemos que decir algunas palabras sobre ello. La profecía de Joel nos habla también del don de lenguas. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay del don de lenguas? ¿Qué enseña la Biblia del don de lenguas? ¿Por qué sucedió esto? ¿Y para qué sucedió esto? ¿Es algo que deba usarse hoy, el don de lenguas? ¿Fue algo de aquel tiempo? ¿Qué nos dice la Biblia? El don de lenguas fue la capacidad extraordinaria que Dios concedió a los discípulos para hablar en los idiomas. Esto es muy importante, esta palabra que
estoy diciendo en este momento, para hablar en los idiomas. Esto era el don de lengua, la capacidad de hablar en idiomas extranjeros. De que personas que solo sabían una lengua, la suya propia, el hebreo, pudieran hablar en idiomas de otras naciones para transmitir el mensaje del Evangelio. En Jerusalén, en Pentecostés, habían judíos de todas las naciones de la tierra, como hemos visto, que venían de todas partes de la tierra a la fiesta de Pentecostés a celebrar la fiesta, que peregrinaban con motivo de la fiesta, venían a Jerusalén con motivo de la fiesta para adorar a Dios, para celebrar aquel acto religioso. Y Dios quería que estas personas oyeran el Evangelio. Había un problema. Los que tenían que comunicar el Evangelio solo sabían hablar hebreo. Y los que tenían que oír el Evangelio solo sabían la lengua materna del lugar, del país en el que habían nacido y se habían criado. Aunque eran judíos, vivían en diferentes lugares de la tierra. Había un problema de comunicación. ¿Cómo los apóstoles hablarían el Evangelio de Jesucristo a personas que tenían otra lengua si ellos sabían hablar solamente la suya propia? Por eso lo que sucedió en Pentecostés, aquel milagro que sucedió en Hechos 2, 8 al 11, se dice que los judíos extranjeros, cuando estaban oyéndoles a los apóstoles hablar, dijeron: ¿cómo oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? No estaban oyendo un galimatías, un tacataca o una cosa extraña, inventada por la mente de cada cual. Estaban oyendo hablar en idiomas, en lenguas de naciones, en los idiomas y en las lenguas de aquellos extranjeros, judíos, pero extranjeros, que estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés. Este fue el milagro de Dios, que los hebreos, que hablaban una sola lengua, pudieran hablar en otras muchas lenguas distintas a la suya y comunicar el mensaje del Evangelio. Así pues, el don de lenguas fue una señal de Dios, un milagro, evidentemente, pero también una señal de Dios para judíos y gentiles. Los judíos creían que solo ellos eran el pueblo de Dios y nada más que ellos eran el pueblo de Dios, y que solo Dios tenía que ver con ellos y que Dios no quería saber nada de los gentiles. Ellos creían que Dios aborrecía a los gentiles. Por eso ellos, los judíos, aborrecían a los gentiles. Pero desde el principio, Dios había dicho que sus propósitos redentores eran para la humanidad, para el mundo, para todas las naciones de la tierra. Eso lo había dicho Dios desde el principio. Se lo había dicho a Abraham mismo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahora, en Pentecostés, Dios tiene que mostrarles que los propósitos redentores de Dios son para todas las personas sin distinción. Por eso el Evangelio es hablado, comunicado en la lengua de todas las naciones bajo la tierra. En Hechos 2, 9 al 11, los judíos que estaban en Jerusalén con motivo de la fiesta dicen: partos, medos, elamitas, de Mesopotamia,
de Judea, de Capadocia, de Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África, romanos, cretenses y árabes, oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por tanto, lo que sucedió en Pentecostés fue el milagro de anunciarse el Evangelio en el lenguaje de todas las naciones de la tierra, siendo esto una señal de que la salvación de Dios es para todas las naciones de la tierra. Las naciones de la tierra en ese momento, ¿se entiende? Conocidas en ese momento. Sabemos que hoy día pues hay naciones en muchas partes de la tierra, pero en ese momento eso es lo que era el mundo conocido. No, no existía otra cosa. Ese era el mundo entendido así por la gente porque no se había ido a ninguna otra parte. Pero la señal sí era importante. Lo que la gente entendía como el mundo conocido, todos estos lugares que hemos mencionado, recibirían el mensaje del Evangelio en su propia lengua. Y este fue el don de lengua, una obra excepcional de Dios. Excepcional de Dios, para cubrir una necesidad temporal de hacer entender el Evangelio en la lengua materna de cada cual, para que todas aquellas personas pudieran oír el Evangelio. ¿Cómo podrían haber oído el Evangelio en aquella época? No habían intérpretes, no habían pinganillos que tradujeran simultáneamente la palabra de un determinado apóstol predicando en hebreo y traduciéndose esa palabra a distintos idiomas. Esas cosas existen ahora, pero entonces no existía nada de eso, como se pueden imaginar. ¿Cómo podía llegar el Evangelio a tantas personas con tantas lenguas diferentes? A través del don de lengua. Un don excepcional para una necesidad temporal, para un momento concreto de la historia. En 1 Corintios 13, 8 al 10, se nos habla de los dones de Dios que tienen que ver con la transmisión de la voluntad de Dios. Y se dice, el amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Las profecías se acabarán porque se cumplirán. Una vez que una profecía se cumpla, no hay que esperar un cumplimiento de algo que ya está sobre la mesa. Las profecías se acabarán. Todas las profecías tendrán un momento en que aquello que contiene la profecía se acabará, se cumplirá. La ciencia, que tiene que ver con la interpretación del conocimiento de Dios, también llegará un momento que ya sabremos todo lo que Dios dice de una forma cierta y no habrá que estar reinventando nada, sino que cuando ya se sepa todo lo que Dios quiere decir o ha querido decir a lo largo de los tiempos, pues la ciencia se acabará. Pero en ese contexto se dice, y cesarán las lenguas. Todo lo que tenía que ver con la transmisión de la voluntad de Dios tendría su final. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Aquí lo perfecto, la mayor parte de personas que nos dedicamos al estudio de las cosas de Dios, la teología, entendemos que se refiere al momento en que el pueblo de Dios tuvo el canon de las escrituras, tuvo toda la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios dispuso
del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y dispuso de lo que realmente eran libros inspirados y pudo diferenciarlos de los no inspirados y hacer un canon, un catálogo de esos libros inspirados para poder tener lo que conocemos hoy como la Biblia, la palabra de Dios. Eso sería lo perfecto, el poder disponer de la palabra de Dios revelada y escrita, poder disponer de ella. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Todo aquello que era para un tiempo, para un momento, para una circunstancia, todo lo que era excepcional, pues se acabaría. Y entre eso está las lenguas. Por tanto, las lenguas fueron necesarias, fue una obra excepcional de Dios para un momento, para un tiempo en el que los apóstoles necesitaban comunicar el Evangelio a personas de distintas lenguas, pero fue un don pasajero, que se habló en Pentecostés, que sería hablado de nuevo a medida que los apóstoles fuesen expandiendo el Evangelio por lugares de distinta habla, Pablo y otros apóstoles, a medida que iban extendiendo el Evangelio por naciones con hablas distintas, también siguieron hablando el don de lengua, siguieron ejerciendo el don de lengua, para poder hablar a esas personas la palabra de Dios en la lengua de ellos. Pero el don de lenguas fue un don pasajero que dejó de ser necesario cuando en esos lugares hubo convertidos. En esos lugares, esas otras naciones con distintas lenguas, hubo convertidos que hablaban la palabra en la lengua de ellos a sus propios coetáneos. Ya no era necesario el milagro del don de lengua, cuando había personas que podían hablar en la lengua de ellos. Dios no hace milagros innecesarios. Dios no hace milagros para satisfacer el capricho de las personas. Dios podía hacer que un apóstol llegase a un lugar y hablase en lenguas el mensaje de Dios. En lenguas quiere decir en la lengua de ellos, en la lengua de ese pueblo. Pero una vez que hubiera 10, 15, 20, 30 convertidos que conocían el mensaje del Evangelio, ya no hacía falta volver a traer el mensaje por el milagro del don de lengua, porque ya había personas allí que lo sabían y lo podían comunicar en la lengua. Y así sucedía. Se nos dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 1, 7 al 8, les dice Pablo a ellos, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros, los tesalonicenses, ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Llegó un momento que los apóstoles que fueron a un lugar y hablaron el Evangelio ya no tenían que ir allí de nuevo y volver a hablar de nuevo a través de un milagro del don de lenguas, cuando ya había personas que hablaban en la lengua de aquella gente, como vemos por este texto que acabamos de leer. Ellos mismos, los convertidos, hablaban a sus coetáneos, a sus vecinos, a sus familiares, les hablaban lo que habían oído, lo que habían entendido, lo que habían creído, lo que sabían y conocían, lo hablaban sus prójimos en la lengua de ellos. Por tanto, el don de lenguas fue un don temporal, necesario, un don que fue una señal de la universalidad del Evangelio, pero que tenía que ver con el hablar en idiomas
terrenos, en lenguas terrenas, la palabra de Dios. Todo esto sucedió en Pentecostés. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Joel y el derramamiento del Espíritu Santo. Y hemos dicho que las primeras personas que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo fueron aquellos que ya estaban convertidos a Dios, de forma real, sincera y profunda, a través de la obra del Espíritu Santo que les llevó a la fe en Cristo. Estos discípulos habían recibido al Espíritu Santo antes de Pentecostés para salvación. Ahora serían llenos del Espíritu Santo para hacer a Jesús el Señor de sus vidas, para vivir la fe en una mayor intensidad. Otros judíos de todas las naciones recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés para experimentar la conversión que les llevó a la salvación en Cristo. El cumplimiento de la profecía sobre el derramamiento del Espíritu Santo fue, por tanto, una obra de Dios que llevó a los discípulos a ser llenos del Espíritu para recibir poder y ánimo. Poder para tener la capacidad de hacer la obra encomendada y ánimo para tener la actitud que acompañase a esa misión. Una misión que era evangelizadora, transmitir el evangelio. Los que no eran creyentes oyeron la palabra de Dios y nacieron de nuevo por el poder del Espíritu Santo para invocar el nombre de Dios y ser salvos. El don de lenguas fue la capacidad temporal de hablar a los extranjeros en sus propios idiomas natales, de manera que pudieran entender el Evangelio Redentor. Dice Romanos 8, 7 al 9. Los designios de la carne son enemistad contra Dios y no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Que Dios nos ayude a entender todas estas cosas sobre el profeta Joel y el derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos muestra la complejidad de tus enseñanzas en ciertos asuntos, pero que podemos entender a la luz y el discernimiento de toda ella por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a no caer en los extremos, en los errores sobre el Espíritu Santo, sobre todas estas cosas de las que hemos hablado, que hacen que algunos caigan en vidas y en formas y maneras de hacer las cosas que no te agradan. Ayúdanos, Señor, a ser santos y sin mancha, a ser llenos del Espíritu Santo. Y a los que no te conocen, Señor, te suplicamos que tengas a bien, según tu voluntad eterna y tus propósitos eternos, darles el Espíritu Santo para fe y salvación. Gracias también, Señor, una vez más por tu salvación temporal en asuntos como la salud, como otros problemas diversos en los que te necesitamos y en los que tú acudes a nuestro auxilio, Señor. Bendito seas. Te pedimos por los enfermos. Ten misericordia, Señor, de Cristina. Ten misericordia de Cora, que la cuida. Ten misericordia de Carmen Rosa, Señor. Dale ánimo y fe. Ten misericordia de Carmen Teresa. De Susana, Señor, ayúdela mucho para salir adelante. De Toño,
Padre, dirige el tratamiento que necesita y que pueda ser eficaz en él. También te suplico por Yeya, que sigue recuperándose, por la operación de Tomás. También te pido, Señor, que tengas misericordia de los hijos de Ángeles, los hermanos de Maribel, que tú ayudes a estas personas en sus distintas operaciones que tienen. Te suplico también, Señor, por Bárbara, por sus problemas que tiene, que la ayudes, por sus hijos, por su marido, que les des fuerza y fe y ánimo para seguir como han hasta aquí en la sana doctrina y en la defensa de la verdad y sobre todo, Señor, que les des salud y también les des trabajo al que no tenga. Gracias, Señor, también porque podemos confiar en ti, que también estás proveyendo para otros, estás proveyendo para Pablo, para Yanina, para sus hijos, y te seguimos pidiendo por ellos para que tengas misericordia. Por Eric, Señor, te pido que le ayudes, que le des ánimo y entendimiento de todo lo que tú quieres para él. Y Señor, por tantos otros que están en nuestras mentes y corazones, quizás no en este momento, pero sí están, y que por los que te pedimos, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de los que te necesitan por razón de salud. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí también en el tema de la salud. Y también, Señor, por aquellos que están con tratamientos como Toray, ayúdala, Señor. Y por los que tienen proyectos de vida o por los que tienen diferentes cosas por delante, Señor. Bendice a todos tus hijos. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos.